La subastaron mientras aún sangraba del parto, pero un ranchero la compró solo para darle una cama y dejarla dormir. Territorio de Texas, finales del verano de 1879. El sol caía sobre el pueblo de Calico Ridge como el ojo de algo cruel, inmóvil, vigilante. El polvo se levantaba con cada pisada, vaqueros, vagabundos, carroñeros, todos empujándose hacia la plaza, donde un escenario de madera improvisado se alzaba como un altar a lo roto, a lo perdido. En el centro, una muchacha arrodillada, descalza, encadenada. Se llamaba Isa, aunque a nadie le importaba saberlo. Su vestido, si aún podía llamarse así, le colgaba como un suspiro muerto rasgado, manchado de sangre, con el color oxidado del sufrimiento seco. Le temblaban las piernas. En sus brazos, un recién nacido gemía apenas, la piel enrojecida, el llanto contenido, casi apagado. Una cadena gruesa se enroscaba en su tobillo, mordiendo la carne hasta volverla carne viva. «Pasen, pasen, señores», gritó el subastador con el chaleco negro ajustado y una sonrisa tan ancha como la de una serpiente antes de morder. 2 por 1, joven, fuerte y con cría incluida para quien quiera dejar su nombre en el mundo. Risas, burlas, escupitajos. «Aún sangra, miren eso», gruñó alguien entre la multitud. «Recién salida del infierno», rió el subastador. «No todos los días se puede bautizar a un hijo que no es suyo». Isa no levantó la vista. Sus ojos permanecieron fijos en las tablas bajo sus rodillas. El ruido de la gente se volvió un rumor lejano, como si el mundo se hundiera bajo el peso de su propio eco. Solo el corazón le golpeaba en el pecho, lento, obstinado. Apretó al bebé contra ella, besándole el cabello con la última chispa de voluntad que le quedaba. No lloró, no habló. «Comenzamos en 50», rugió la voz del subastador. 50 por la chica y el mocoso, vivos y todavía sangrando. ¿Quién da más? «Es 70», gritó alguien. «150, 200 del hombre del palillo». Y entonces se escuchó una voz distinta, grave, serena, como piedra bajo el sol. «De cientos». El silencio cayó como un disparo. Todas las cabezas se giraron. Un hombre estaba al borde del gentío, alto, inmóvil. El ala ancha de su sombrero le cubría el rostro, pero su mandíbula tensa brillaba con la luz del mediodía. Su abrigo polvoriento, las botas gastadas. Parecía un cualquiera, hasta que uno se atrevía a mirar sus ojos. «De cientos», repitió, más fuerte. El subastador parpadeó. «Señor, ¿oyó bien lo que dijo?» «Lo oí perfectamente». «¿Y qué piensa hacer con la mercancía?», bromeó una voz entre risas. El hombre avanzó despacio. Cada paso resonó como un golpe de martillo sobre el suelo. «Darle una cama». «¿Qué dijo?», preguntó alguien. «Una cama», repitió el hombre, «y dejarla dormir. Eso es todo». Un murmullo heló el aire. Y por un instante, incluso el sol pareció dejar de mirar. El hombre se volvió hacia quien había gritado. «¿Alguien quiere superar la oferta?». Silencio. Nadie se movió. Él apoyó la mano en el revólver que colgaba de su cadera, sin desenvainarlo, solo dejándola descansar allí, pesada, como una promesa. «No», dijo con voz grave, baja. «Entonces cierra la boca y toca la campana». El subastador tragó saliva, golpeó el mazo con torpeza. «Vendido», anunció, con la voz quebrada. El hombre subió los escalones del estrado. Isa no alzó la vista hasta que escuchó el sonido del metal cortando. «Shink». La cadena cayó con un golpe seco. Final. Él extendió una mano. Ella no la tomó. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Isa, con la voz hecha un hilo. «Un caballo», respondió el hombre. «Y que duermas. Luego hablaremos, como personas». Isa lo miró largo rato, desconfiada, exhausta. Luego, con un esfuerzo que pareció dolerle hasta el alma, se puso de pie. El bebé gimió, débil, en sus brazos. El hombre la observó un momento, luego al niño. «¿Tienes nombre?». Ella vaciló. «Isa», asintió. Jack Moralt giró hacia la multitud, que seguía mirándolos como si no entendiera lo que acababa de pasar. Jack no dijo nada. No le importaba. Solo apoyó una mano en la espalda de Isa, ligera, sin forzar. Y con la cadena aún tibia sobre las tablas, Isa bajó del bloque descalza, manchada de sangre, pero ya no sola. El pueblo los vio alejarse, una muchacha y un extraño, caminando por el polvo que olía a vergüenza y hierro. Nadie los siguió. Nadie se atrevió.
El camino al rancho de Jack Moral serpenteaba entre colinas bajas cubiertas de cedros y piedra seca. El viento silbaba. Los coyotes aullaban al caer la tarde, y las primeras estrellas se abrían paso por el cielo, sangrando su luz sobre la tierra. Jack apenas habló durante el trayecto. Isa abrazaba al bebé contra el pecho, los ojos inquietos, recorriendo cada cerca, cada sombra. Le dolían los pies, las piernas, el alma, pero no se quejó. El dolor era una vieja compañía. Al llegar, Jack la guió hasta la parte trasera de la casa principal. Junto al corral, detrás del establo, se alzaba una cabaña vieja, de una sola habitación, una estufa pequeña, un catre, una cuna. Jack había reparado el techo esa misma mañana, con claves que no combinaban. «Es tuya», dijo simplemente, abriendo la puerta. Isa entró despacio, como si esperara una trampa. Las sábanas estaban limpias. El fuego de la estufa aún respiraba. Una manta doblada descansaba al borde del catre. No habló, tampoco el niño. Jack puso una tetera sobre el fuego, sirvió un tazón de avena y lo dejó junto a la cuna. «Volveré por la mañana», dijo. «Necesitas dormir. Y el niño necesita una madre que no tema las sombras». Dio un paso hacia la puerta. «Espera», dijo Isa, apenas audible, la voz quebrada por el silencio. Jack se detuvo. Ella se inclinó sobre la cuna y con un gesto tembloroso dejó al bebé en ella. El niño suspiró, y por primera vez en mucho tiempo el aire no olía a miedo. Entonces, sin mirarlo, dijo con voz helada: «Si intentas tocarme, te cortaré la garganta mientras duermes». Jack asintió despacio. «Es justo». Y sin añadir nada más, salió, cerró la puerta con suavidad y la dejó sola. La noche se extendió más larga y fría de lo esperado. Isa no durmió. Alimentó al niño con el biberón que él le había dejado. Lo envolvió con más fuerza y luego, con manos temblorosas, sacó un cuchillo pequeño escondido bajo la manta del bebé. Lo colocó bajo la almohada del catre, por si acaso. Escuchó durante horas, esperó pasos, esperó el sonido de una cerradura, de una respiración que no fuera la suya. Pero nada llegó, solo el silencio y el viento golpeando la madera vieja. El amanecer se filtró despacio, como si temía entrar. El bebé se movió, murmurando un llanto leve. Isa se incorporó de inmediato, el cuchillo aún en la mano, y entonces lo vio. Sobre el borde de la cuna, un cuadrado de tela blanca, gastado en las esquinas, bordado con hilo fino, con pequeñas golondrinas azules cosidas en los bordes. Un pañuelo, no una amenaza, un regalo. Isa lo tocó con la punta de los dedos, desconfiada. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Jack. Entró despacio, sin armas, con una botella de leche tibia y un frasco de puré de manzana en las manos. Isa no observó como si frente a ella hubiera un oso con miedo, pero sin retroceder. Jack dejó los objetos sobre la mesa y señaló el pañuelo. «Mi madre lo bordó cuando yo era niño», dijo. «Era para mi hermana pequeña. Ella murió aquel invierno». Isa parpadeó. «¿Por qué me lo das?» Jack la miró con calma. «Porque tu hijo merece algo más que cadenas y suelos de tierra». Ella no respondió. Jack metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño fardo ropa de bebé, remendada pero limpia. Lo dejó junto al frasco. «Volveré al anochecer», dijo. Isa lo detuvo. «¿Por qué haces esto?» Jack bajó la voz, casi un susurro. «Porque nadie te ha preguntado cómo quieres vivir». Isa lo miró largo rato, el cuchillo todavía escondido bajo su muslo. Finalmente, dijo en voz baja: «¿Y si no, no sé?» Jack sonrió apenas, una sombra de sonrisa. «Entonces, supongo que empiezas durmiendo». Salió. Esta vez ella lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró, suave, como si no quisiera hacer ruido. Isa se sentó en el catre, colocó al bebé contra su pecho y cerró los ojos. No del todo, pero lo suficiente para que la oscuridad dejara de parecer un enemigo. Los días pasaron lentos, como nubes cansadas sobre el cielo de Texas. Isa no salía de la cabaña, salvo para buscar agua o colgar la ropa del niño al sol. El rancho permanecía en silencio, solo roto por el crujido de los caballos y el silbido lejano de Jack mientras trabajaba en los corrales. Ella no hacía preguntas, él no ofrecía respuestas. Pero la confianza, esa semilla enterrada en tierra dura, empezó a moverse. Cada mañana, Jack dejaba el desayuno en la puerta pan tibio leche. A veces, un libro con flores secas entre sus páginas. Otras, una manta. Y aunque nadie lo decía en voz alta,
el miedo comenzaba, poco a poco, a perder su forma. No hablaba más de lo necesario. El bebé, que en su cabeza ya tenía un nombre, Samuel, aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, se hacía cada día más fuerte. Isa volvió a cantar en voz baja, cuando creía estar sola, melodías que salían como hilos desde un costado roto del alma. Aún así, nunca reveló su nombre completo. Nadie antes le había preguntado. La gente del pueblo la seguía llamando la chica de la subasta, o peor, la mercancía. En el puesto de trueque la esquivaban, clavaban la vista en la marca oscura alrededor de su tobillo. Pero Jack la nombraba distinto, Miss Isa. La primera vez que lo oyó, estaba sacando agua, la cuerda del balde le quemaba la palma. «Buenos días, Miss Isa», dijo él casual, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ella se quedó tiesa. «¿Qué dijo?», preguntó, a medias temblando. Él inclinó un poco el sombrero. «Tu nombre, me parece que tienes uno». Isa lo miró, y por un segundo hubo algo parecido a la maravilla en su voz cuando respondió en un susurro. «Nadie me lo ha dicho así». Jack encogió los hombros. «Eso está mal». Y se fue, dejándola con el agua colgando del balde y una sensación nueva, áspera y dulce. 3 noches después, justo antes del crepúsculo, el trueno no vino del cielo, llegó a caballo. 4 jinetes levantaron polvo en la entrada del rancho, polvo que olía a amenaza. Iban con capotes de lona sus rostros, conocidos por recuerdos peores. Isa había visto a uno de ellos en la plaza, riéndose cuando ella se desangraba. Estaba dentro de la cabaña cuando oyó el portón cerrarse de golpe y una voz que rugió. Jack salió del granero con la escopeta en la mano, la calma clavada en la postura como una armadura antigua. «Buenas», dijo uno de los hombres con los dientes amarillos. «Venimos por lo que es nuestro». La voz de Jack fue baja, pero cada palabra tenía filo. «Esto es propiedad privada». «Es mercancía robada», replicó el otro, señalando la cabaña. «Un activo desaparecido del registro. Aún faltan papeles». «Sangraba a través de la ropa», contestó Jack. «La pagué y punto». Rió el hombre. «Pues te devolvemos el dinero y asunto arreglado». Jack no rió. Dio un paso al frente. «En este rancho la propiedad no respira. Esa chica respira y tiene nombre». Un tercero se inclinó, mano cerca del cinturón. «¿Vas a hacer eso legal?», escupió. «Lo que hago es humano», respondió Jack, frío como piedra mojada. El silencio se estiró, tenso, hasta que el líder escupió al suelo. «No vale la pena». Arrancó las riendas y giró su caballo. Los otros le siguieron. Las huellas se borraron con la llegada de la oscuridad. Jack esperó, la escopeta apuntando al polvo que dejaban las patas. Bajó el arma cuando el ruido se hubo oído. Desde detrás de la puerta del establo, Isa salió despacio, como si cada paso tuviera el riesgo de romperse. «Podrías haberte llevado un disparo», dijo ella, voz contenida. Jack la miró de frente. «Tú también». Ella apretó al bebé contra el pecho con fuerza. «¿Y si vuelven?», la pregunta escapó cruda. «Entonces les haremos recordar qué clase de hombre vive aquí», replicó él sin alzar la voz, con la promesa temblando en la frase. Isa bajó la mirada un instante y luego la alzó de nuevo, buscando algo en él. «Miss Isa», añadió Jack, suave. La forma en que dijo su nombre fue como cerrar una herida con una mano firme, inesperada, precisa. Ella guardó silencio, pero algo dentro dejó de temblar. «Si prefieres que te llame de otra manera, puedo intentarlo», dijo Jack. Isa negó con la cabeza. «No», susurró. «Nunca fue el nombre lo que odié, solo la forma en que lo decían». Y por primera vez lo pronunció completo. «Isa Lorin». Jack asintió una sola vez. «Un placer conocerla como es debido, Miss Lorin». El viento seguía trayendo olor a polvo y peligro, pero algo más cálido se posó en el porche esa noche. El aliento frágil de alguien que empezaba a creer que tal vez podía pertenecer a algún lugar. El aire nocturno se había vuelto más frío de lo habitual. Una brisa ligera hizo sonar los carillones que Jack había colgado bajo el alero. Sus notas se deshicieron en el viento como nanas rotas. Dentro de la cabaña, Isa se acurrucó en el catre, un brazo alrededor de Samuel, el otro presionando sus costillas, como si intentara mantener su cuerpo entero unido. Respiraba en pequeños jadeos. El sueño, al fin, la reclamó. Y entonces llegó la pesadilla. Estaba de nuevo sobre la paja, las rodillas hundidas en la tierra húmeda, la sangre empapando el suelo. Sus gritos se mezclaban con aullidos de animales y carcajadas humanas, risas ásperas, torcidas. Unas botas golpearon cerca de su vientre.
Voces gritaban sobre su cabeza. No vale la pena alimentarla. Solo es un agujero que respira. Manos la sujetaron, desgarrándola del poco aire que quedaba en su garganta. Y después, frío, un frío sin fin. Despertó con un sollozo, abrazando a Samuel tan fuerte que el niño gimió. El sudor le pegaba el vestido a la piel. El sabor del hierro y el polvo le raspaba la boca. Se incorporó bruscamente, con la respiración desbocada. Fue entonces cuando vio la luz. A través de la ventana, afuera, brillaba una lámpara de aceite. Jack estaba sentado en una silla vieja de madera, el abrigo sobre los hombros, el sombrero en el regazo. La llama titilaba, baja, bañándole el rostro, con un resplandor dorado y cansado. Isa parpadeó. Intentó hablar, pero la voz se le rompió, así que abrió la puerta en silencio. La bisagra chirrió. Jack levantó la vista. ¿Es Adilla?, preguntó en voz baja. Ella no respondió. Él se levantó despacio, con cuidado, como si un solo movimiento brusco pudiera romper el aire entre ambos. Tomó una taza de metal del pequeño mesón y avanzó hacia ella, los pasos firmes sobre las tablas del porche. Imaginé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndosela. Isa dudó antes de tomarla. El aroma la envolvió, primero lavanda, manzanilla y algo terroso. Ni dulce ni amargo, solo cálido. Jack esperó mientras ella sujetaba la taza con ambas manos. El vapor subió entre sus dedos. No le preguntó por el sueño. No intentó consolarla con palabras vacías. Solo dijo, nadie volverá a tocarte, Isa. No mientras estés bajo este techo. Ella alzó la vista lentamente, los ojos empañados. ¿Y cómo puedes prometer algo así? Jack sostuvo su mirada. No lo prometo, respondió. Solo vigilo. Isa bebió un sorbo. El té le quemó la lengua, pero el calor bajó hasta su pecho, y por primera vez en mucho tiempo no dolió tanto seguir despierta. Jack no se movió para volver adentro. Se sentó de nuevo en la silla, dejando que el silencio llenara el porche entre ambos. Solía mirar las estrellas con mi hermano, dijo al cabo de un rato, con la voz arrastrada por la brisa. Antes de que se uniera a los Rangers, contábamos las que creíamos que eran para nosotros, como si cada una estuviera esperando a ser encontrada. Isa no respondió, pero alzó la vista. El cielo estaba despejado, tan plagado de luces que la oscuridad parecía quedar sin espacio. Jack señaló hacia la izquierda. Esa, junto a la línea torcida. La sigo desde que tenía 13 años. ¿Y no te ha llevado a ninguna parte?, preguntó ella, apenas sonriendo. Me trajo hasta aquí, respondió él, con una suavidad que no necesitaba explicación. Isa lo miró entonces. De verdad, sus ojos no eran dulces, pero sí firmes. De esa clase de firmeza en la que uno podría apoyarse, si alguna vez se atrevía. Asintió una sola vez y regresó a la cabaña. Jack permaneció en el porche, inmóvil, mientras la lámpara temblaba al viento. Aquella noche, por primera vez en años, Isa durmió de un tirón, sin sobresaltos, sin gritos, sin cuchillo en la mano. Solo el suave vaivén del pecho de Samuel respirando junto al suyo. Afuera, la llama de la lámpara vaciló una vez, y luego se mantuvo firme, resistiendo la oscuridad, vigilada por un hombre que hablaba poco, pero significaba más que cualquier palabra. El amanecer avanzó lento sobre los campos, pintando de oro los postes y las hileras de maíz recién nacido. Isa se levantaba ahora antes que el gallo. Envolvía a Samuel en una vieja tela y salía descalza, con una calma nueva, con propósito. Ya no se escondía, ya no observaba el mundo desde las sombras. Se movía como quien aprende, paso a paso, a pertenecer. Sus días comenzaban con las cabras y terminaban con pan fresco enfriándose en la ventana. Sabía reparar una cerca, mantener el fuego vivo contra el viento. A veces sonreía, sin razón aparente, como si guardara un secreto solo suyo. Una tarde, después de ordeñar las cabras y colgar hierbas frescas del porche, Jack regresó del pueblo. La encontró quitando malas hierbas junto al establo. No tienes que trabajar, dijo él, dejando el saco suavemente sobre el porche. Isa levantó la vista. Tenía el cabello pegado a la frente por el sudor, las manos manchadas de tierra. No quiero dormir para siempre, respondió, sin dejar de moverse. Jack se apoyó en un poste y la observó en silencio. Había en su mirada algo distinto, no lástima. Otra cosa, reconocimiento, quizá, respeto. Mi hermana se llamaba Laura, dijo al fin. Isa detuvo la azada. El aire pareció detenerse también.
Tenía 12 años cuando un hombre le ofreció dinero a mi padre para llevarla al este. Continuó Jack, la voz tensa. Prometió escuela, una vida mejor. Su mandíbula se endureció. Yo tenía 18. El viento cambió de dirección, levantando polvo entre ellos, como si la tierra misma contuviera el aliento para escuchar lo que venía después. Debí ir tras ellos, dijo Jack, la voz baja, quebrada por algo más que cansancio. Pero esperé demasiado. Aya permaneció inmóvil, dejando que las palabras se disolvieran entre ambos como polvo en el aire. La enviaron a uno de esos pueblos de subastas, continuó él, sin mirarla. Cuando llegué, ya no estaba. Sin rastro, sin testigos, solo el collar que solía llevar, abandonado en un cajón, como si no valiera nada. No lloró, solo observó el borde del campo, donde el trigo se mecía bajo el viento como fantasmas dorados. No había dicho su nombre en 5 años, añadió en un susurro. Ella se acercó despacio, hasta quedar a su lado. No dijo nada, pero el silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno, de lo que ninguno podía decir, y quizá no hacía falta. Días después, Jack preparaba las bisagras del establo cuando la escalera se movió bajo su peso. El golpe resonó por todo el corral. Aya corrió desde el huerto, Samuel aún en su cadera. Jack yacía en la paja, el rostro tenso, un corte rojo floreciendo en su antebrazo. «Se supone que eres el inteligente», espetó ella, cayendo de rodillas junto a él. «Hoy no», gruñó entre dientes. Lo ayudó a incorporarse, casi arrastrándolo hasta el porche. «Necesitas puntos», dijo. «Estaré bien». «Te infectarás», replicó ella, sin mirarlo, ya preparando agua hervida y un paño limpio. Sus manos temblaron una vez, luego se firmaron. Trabajó en silencio, el ceño fruncido, cada movimiento medido, firme. El hilo atravesó la piel de Jack con precisión, y él no se movió. No apartó la vista de su rostro, las sombras que proyectaban sus pestañas, la forma en que sus labios se apretaban al concentrarse. «No tienes miedo», dijo él en voz baja. «Sí lo tengo», susurró ella, «pero no de ti». Cuando terminó, ajustó el vendaje, se recostó un poco para observar su trabajo, y lo miró. Su camisa estaba pegada al pecho, empapada de sudor y polvo. El aire entre ellos se volvió denso, cargado. Ella alzó una mano y la apoyó sobre su corazón. El pulso era fuerte, constante, vivo. «Si no puedo confiar en los hombres», dijo apenas, con un hilo de voz, «aún quiero confiar en ti». Jack la miró, los labios entreabiertos, como si cualquier palabra pudiera romper algo sagrado. Ella dejó su mano allí un instante más, hasta que Samuel se removió tras ellos. Entonces se levantó despacio, tomó al niño en brazos y entró sin decir nada más. Esa noche, cuando Jack se sentó a cenar, encontró un papel doblado junto a su plato. Lo abrió con cuidado. 6 palabras, escritas con letra pequeña y temblorosa. «Gracias por no rendirte conmigo». Jack lo dobló otra vez, lo sostuvo en la palma y cerró los ojos. El viento soplaba suave afuera, pero en su pecho algo ardía, tranquilo y verdadero. En algún rincón de ese silencio, algo que había estado congelado comenzó a derretirse. El viento levantaba polvo desde el sendero, arremolinándolo alrededor del porche mientras Jack ajustaba las riendas de una nueva cerca en el corral. Casi era el atardecer. Dentro, Aya tosía quedamente, su rostro pálido, agotado por demasiadas noches sin verdadero descanso. Y entonces llegó el sonido. Cascos, 4 caballos, pesados, decididos. Jack levantó la mirada. El primero en desmontar llevaba un abrigo gris impecable y una sonrisa torcida. Era alto, con anillos en los dedos, y la clase de voz que disfrutaba oírse a sí misma. «Vaya, vaya», dijo con un dejo de burla. «Qué difícil ha sido encontrarte, señorita Ayla». Jack se movió al instante, colocándose entre él y la casa antes de que Ayla siquiera alcanzara la puerta. «No es tuya», dijo Jack con calma tensa. «Por contrato lo es», replicó el hombre, sacando un papel arrugado del bolsillo de su abrigo. «Comprada en subasta. Justo y legal». Jack lo miró sin moverse. «Sangraba por el parto cuando la encadenaste. No hay justicia en eso». El hombre frunció el ceño y escupó al suelo. «Tú pagaste por ella. Pues bien, resulta que esa subasta era ilegal. Eso la convierte en propiedad impaga. Me debes $300 o la chica vuelve conmigo». Ayla se asomó tras la puerta con Maya, el miedo brillando en sus ojos. Jack no pestañeó. «No», el hombre sonrió, lento, venenoso. «Entonces lo arreglaremos como hombres». Jack dio un paso al frente. «Al mediodía, en la plaza.
trae tu arma. La sonrisa del extraño se ensanchó. Eso esperaba oír. El pueblo no había visto un duelo en 3 años. Pero al día siguiente, al llegar el mediodía, toda la calle principal estaba en silencio. El polvo se aferraba a las tablas, a los sombreros, a los miedos. Los niños fueron escondidos. Las puertas se cerraron con lentitud. Jack se paró en el centro del camino, las mangas arremangadas, el sol ardiendo sobre su piel. Su mano flotaba cerca del cinturón, inmóvil, firme. Frente a él, el hombre del abrigo gris acomodó su chaqueta, sus dedos rozando la culata de una pistola con empuñadura de perla. El sheriff salió al centro. «A mi señal», anunció. Jack apretó la mandíbula. El otro sonrió, seguro. Ayla miraba desde la sombra de un callejón, Samuel apretado contra su pecho. El aire mismo parecía contener la respiración del pueblo. 3. Los disparos sonaron casi al unísono. El del hombre erró, el de Jack no. La bala atravesó el hombro del forastero, haciéndolo girar y caer en el polvo. Su grito cortó el silencio como un cuchillo. La pistola cayó de su mano, rodando hasta quedar muda. Jack caminó hacia él, paso tras paso, el tambor del revólver girando mientras recargaba. Se detuvo frente al cuerpo tembloroso y dijo solo una frase. «Los hombres no compran vidas, y yo no disparo para probar que puedo». Luego se dio la vuelta y se alejó, antes de que el sheriff siquiera llegara. Esa noche, la fiebre tomó a Ayla. Se desplomó mientras intentaba hervir agua. Jack la alcanzó antes de que golpeara el suelo. Su piel ardía, su respiración era débil. La llevó al lecho, la arropó y se quedó junto a ella toda la noche. Cuando Samuel lloró, Jack lo acunó. Cuando Ayla gemía entre sueños, él le refrescaba la frente con un paño húmedo. 3 noches pasaron así. El cansancio le cubría los ojos como sombra, pero aún así no se movió. Ni una sola vez. Porque a veces el amor no llega con palabras. Llega con una vigilia, un silencio y un hombre que se niega a dormir. Sus manos nunca dejaron de moverse. En la 4ª mañana, Ayla abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Jack dormido en el suelo, junto a su catre, con el bebé en un brazo, como si hubiese nacido para sostenerlo. Intentó hablar, pero solo logró un hilo de voz. Jack se removió, pestañeando con cansancio. Susurró, la voz rota por tantas noches sin dormir. «Hola, Yi». Ella lo miró, temblando apenas. «¿Por qué no me echaste?», preguntó débilmente. Él parpadeó lento, sin entender del todo, y antes de poder responder, ella extendió una mano temblorosa. Jack la tomó. Y por primera vez desde la subasta, Ayla sonrió. La primavera llegó tarde ese año a las colinas. La escarcha se aferró a las ventanas más de lo debido, y el río detrás de las tierras de Jack tardó en romper su hielo. Pero cuando el sol finalmente se quedó, lo hizo con fuerza, y con él, Ayla también. Volvía a caminar sin ayuda. Trabajaba el campo con las mangas arremangadas, el pequeño Samuel atado firme a su espalda. Sus mejillas tenían color otra vez, y su risa, rara pero real, flotaba por la puerta abierta de la casa, porque ya no era solo la casa de Jack, era la suya también. Una mañana, Ayla se detuvo junto a la cerca, Samuel en la cadera, mirando hacia la colina lejana. «Hay otras», dijo. Jack, sentado en el porche con una taza de café, no preguntó qué quería decir. Ella se giró hacia él. «Chicas como yo, sin un lugar al que volver, aún sangrando, de un modo u otro». Jack asintió despacio. «¿Qué quieres hacer?». Ayla respiró hondo. «Abrir el cuarto de atrás, arreglar el techo, poner una estufa. Para ellas, para nosotras». A mediados del verano, el cuarto estaba listo. Jack y Ayla lo habían limpiado con sus propias manos, clavando nuevas tablas, pintando las paredes de un azul suave. Fueron al pueblo a buscar colchas viejas, cambiaron huevos por un marco de hierro. La noticia se corrió en silencio, como los rumores que el viento lleva sin permiso. Y empezaron a llegar, una con el labio partido y un fardo de ropa que no quiso abrir. Otra descalza, aferrada a una Biblia demasiado fuerte como para leerla. Al principio fueron sombras calladas, pero con el tiempo el silencio se llenó de vida. Ayla les enseñó a cargar a un niño sin miedo, a cocinar arroz sin quemarlo, a mirar a un hombre a los ojos sin bajar la cabeza. Les dio camas, les dio nombres, les dio algo que nadie más les había dado lugar. Una mañana, cuando la niebla aún dormía sobre la hierba, Ayla encontró una nota clavada en la puerta del granero. No tenía palabras,
solo un nombre escrito con carbón en el dorso de un papel de tabaco, y junto a ella, un pequeño bulto envuelto en algodón roto. Un bebé, aún tibio, aún llorando. Aya cayó de rodillas. Lo levantó con cuidado, como si al tocarlo pudiera deshacerse. Y entonces hizo algo que nadie la había visto hacer. Desde aquel día en el bloque de subastas lloró. No por miedo, sino por memoria. Por todo lo que había perdido, y por lo que al fin había salvado. Jack llegó corriendo al escuchar los sollozos. La vio sentada en la tierra, el niño contra el pecho, el rostro mojado en lágrimas. Se detuvo, sin palabras. «La dejaron ahí», susurró Aya. Jack asintió, y sin decir nada más, se arrodilló a su lado. El viento movió el polvo a su alrededor, y por un instante, bajo el cielo pálido del amanecer, parecieron una familia que el mundo había olvidado, pero que la esperanza había decidido recordar. Olía a barro de río. Aya la sostuvo entre los brazos con ternura y desconcierto. Creo que nació ayer», susurró, mirando el pequeño rostro arrugado y tibio. Jack se arrodilló junto a ella, tendió una mano para sostener la cabeza del bebé con un cuidado que parecía temer romperla. Aya levantó la vista, los ojos rojos pero firmes. ¿Qué clase de gente deja a un bebé afuera, junto a un granero? Jack suspiró. La clase de gente que nunca aprendió algo mejor. Aya meció a la niña una y otra vez, suave, rítmica, como si con ese movimiento pudiera ahuyentar el frío del mundo. «Va a dormir dentro», dijo, con una determinación que sonó más fuerte que su voz. «Va a estar caliente». Esa noche, bajo la luz parpadeante de una linterna en la cocina, Jack lavaba los últimos platos de la cena. El agua tibia goteaba sobre sus manos. El metal del fregadero tintineaba con cada plato. Detrás de él, Aya estaba sentada a la mesa con dos bebés en los brazos, uno nacido de su propia sangre, el otro del abandono de alguien más. Jack los observó un instante, quieto, con el corazón apretado por algo que no sabía nombrar. Luego dejó el trapo a un lado y habló. «No tengo anillo», dijo, la voz baja sin adornos. «Tampoco mucha tierra, pero tengo un nombre». Aya alzó la mirada. Él dio un paso hacia ella. «Si algún día quieres usarlo», continuó, «es tuyo». Por un momento, el silencio pareció contener el aire mismo. Aya parpadeó, luego cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «No tienes que darme nada», susurró. «Quiero hacerlo». Jack dio otro paso. Ella se puso de pie lentamente y apoyó una mano sobre su pecho, justo donde sentía el pulso firme bajo la tela. «Una vez fui vendida», dijo en un hilo de voz, «pero esta vez, elijo». Jack rozó su mejilla con los dedos ásperos, y su aliento tembló apenas. «Entonces es un sí». Isa asintió. «Tomaré tu nombre», respondió, «pero no solo para vivir, sino para construir algo contigo». «Yes». Jack sonrió, y por primera vez esa sonrisa llegó a sus ojos. Detrás de ellos, los dos niños dormían, uno en una cuna, otro en una cesta junto al fuego. Y en aquella cocina silenciosa, donde antes solo había habido resistencia y soledad, empezó algo nuevo, no solo seguridad, sino hogar. 2 años después, el hogar Morel era distinto. No más grande, no más rico, pero sí más lleno. El huerto se extendía entre cercas y cuerdas, con ropa secándose al sol. El granero tenía pintura nueva, y tras la casa principal se alzaba otra construcción, una pequeña casa de madera, nacida de manos cansadas y promesas viejas. Un letrero colgaba sobre su puerta, grabado con letras toscas: «Descansa aquí». Las mujeres llegaban. Algunas se quedaban días, otras meses, unas pocas años. Todas se marchaban con algo que no habían traído su propio nombre. Dentro de la casa, Aya escribía cada noche a la luz de una linterna. El hogar dormía, pero nunca del todo en silencio, porque la paz no siempre era callada. En una página amarillenta, con una caligrafía más firme que antes, dejó escrito: «Este es un lugar donde las mujeres duermen sin miedo». A veces detenía la pluma, alzaba la vista hacia la ventana y miraba el campo iluminado por la luna, como si al fin el mundo fuera lo bastante ancho para que una vida pudiera empezar otra vez. Aya solía mirar desde la ventana cómo Jack enseñaba a su hija a sostener las riendas sin miedo. La pequeña, a la que llamaban Sparrow, reía con esa risa que hacía temblar el aire cuando su padre la alzaba hasta la silla del caballo. Sus botitas se agitaban en el aire, brillando a la luz del sol. Aya sonreía, los ojos llenos de algo que no era solo ternura, sino también asombro, la paz que jamás pensó conocer.
Luego volví a escribir, la pluma bailando despacio sobre el papel. Fue Sparrow quien descubrió la cicatriz. Estaba sentada en el regazo de su madre, jugando con sus dedos, y de pronto sus manitas tocaron aquel borde áspero en el tobillo. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó, la voz llena de curiosidad inocente. Aya bajó la mirada. La piel era lisa, pero el marco oscuro del hierro nunca había desaparecido. Dudó un instante, respiró hondo y contestó: «Fue un candado que alguien me puso una vez». Sparrow frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque olvidaron que yo era una persona». La niña se quedó pensativa. Luego sonrió con simple sabiduría. «¡Qué tontería!», dijo. Aya no pudo evitar reír entre lágrimas. «Sí, lo fue». Sparrow le acarició la mejilla. «Nadie volverá a encerrarte, mamá». Aya besó su pequeña mano. «No, mi amor, nunca más». Una tarde de otoño, una nueva muchacha llegó al cercado. No tendría más de 17 años. Los pies descalzos, los labios partidos, el vestido tan gastado que el viento lo movía como si fuera niebla. Aya la esperó junto a la valla. «¿Vienes a quedarte o solo a descansar?», preguntó con voz suave. La joven miró hacia atrás, como temiendo que alguien la siguiera. «No lo sé», susurró. Aya sonrió con dulzura. «Entonces quédate, hasta que lo sepas». La llevó dentro, le ofreció té caliente y la dejó dormir frente al fuego, sin preguntas, sin juicios, solo calor humano. Aquella noche, la muchacha durmió 12 horas seguidas, y Aya escribió en su diario: «No la salvamos, les damos un lugar donde recordar quiénes son». Jack nunca quiso que lo llamaran héroe, pero en el pueblo las historias tienen alas. «Solo soy un hombre con algo de tierra y un martillo», solía decir, encogiéndose de hombros, aunque en el fondo sabía que había construido más que cercas, había construido un futuro. Una noche, sentados bajo el cielo abierto, los niños corrían entre los postes iluminados con faroles. Jack tomó la mano de Aya, su pulgar áspero rozando la suavidad de su piel. «¿Piensas alguna vez en la subasta?», preguntó en voz baja. Aya asintió. «No como antes». «¿Cómo es ahora?». Ella lo miró, los ojos brillando con la luz del fuego. «Antes escuchaba el ruido de las pujas en mis sueños. Ahora solo escucho la risa de Sparrow». Jack se giró hacia ella. «Te amo». Aya apoyó la cabeza en su hombro. «Lo sé». En la última página de su diario, Aya escribió: «Una vez fui comprada por menos que un caballo, pero fui amada como una persona. Y al final, ese fue el único precio que importó». Cerró el cuaderno y lo colocó en la estantería. Afuera, Sparrow ya la llamaba para escuchar un cuento. El hogar Morel brillaba con la luz dorada del atardecer, abierto a todos, esperando a nadie. En el viejo oeste, no todos los héroes llevaban una placa o un revólver. Algunos simplemente ofrecieron una cama donde una mujer pudiera dormir sin miedo. Porque no todas las historias de amor empiezan con un beso. Algunas comienzan con misericordia. Ya allá afuera, entre el polvo y el silencio, el amor verdadero no siempre grita, pero cuando existe salva.